Imagínate por un momento que tu peluquero te empieza a cantar así. Rosario grande, nadando sin importarme dos reales. Madre mía, ¿no? Madre mía, te quedarías anonadado como me he quedado yo al descubrir en TikTok, que también me lo habíais mandado algunos, a este personaje, que es Juan Castro. Personaje porque digo que es un bestia, es un crack cantando y me parece que se ha equivocado de oficio y debería lanzarse a la música sin duda. Así que por favor, quédate hasta el final y vamos a descubrir juntos cómo canta el peluquero. El peluquero que quizás se puede dedicar a la música y no lo sabía, o se dedica, no lo sé. Pero bueno, desde aquí vamos a visibilizarlo y a ver su buena voz. Así que quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones. Y sobre todo, suscríbete por favor al canal Jualo Music, porque estoy reaccionando mucho a vídeos tipo como este, reacciones musicales así chulas y bonitas. Activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo, así que suscríbete y activa las notificaciones para eso, para no perderte los próximos, ¿vale? Bueno, lo tengo preparado como has visto por aquí, vamos a echarle un vistazo y a comentarlo. Por cierto, está cantando Los Mandados de Vicente Fernández. Rosario grande, nadando sin importarme dos reales. Es que lo principal es que parece que lo hace con naturalidad, ¿no? O sea, es como, bueno, estoy cortando el pelo y voy a cortar, y voy a echarme unas voces, unas cantas, unos cánticos aquí. O sea, con esa naturalidad y dices tú, wow. Y sobre todo que no es una canción fácil. O sea, es una canción muy aguda, es una canción con dificultad técnica y fíjate tú qué maravilla. O sea, fíjate tú. Yo la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales. Yo por un momento estoy pensando en que, imagínate que eres tú esa persona que va a cortarse el pelo y nada, pues de repente el peluquero te empieza a cantar de esa manera, o sea, increíble. Jo, incluso podría ser un negocio, ¿no? Te canto y te corto el pelo, ¿no? O sea, podría serlo. Digo, que es algo súper curioso, que, jo, ¿a quién no alucinaría, ¿no? Con este hombre, con Juan Castro. Que por cierto, si estás viendo el vídeo, te animo desde aquí a lanzarte y a dedicarte a la música, a seguir compartiendo porque es una pasada. Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez. Vale, importante. El texto, que lo tengo apuntado por aquí, estamos hablando de algo importante, muy importante, que es la persistencia frente a las adversidades. No sé si sabéis, bueno, la canción al final refleja la realidad de muchos inmigrantes y sus dificultades al pasar la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, ya aprovecho para contarlo, ¿no? Y allí me fui a Tamaulipas y me culé por Galero. Es que lo increíble es que eso, mientras está, a mí me alucina, ¿no? Porque hay otros cantantes que si la técnica, que si no sé qué, él parece que lo tiene todo como de manera natural, como un don. No sé si habrá trabajado la voz, no tengo ni idea, pero hombre, lo más probable es que algo sí, pero es que abre la boca y tal. Podemos meternos en cositas técnicas, pues por ejemplo, utiliza un poquito la garganta, que eso no es muy conveniente, pero bueno. Y también abre mucho las notas. Na, 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 na. Así, ¿no? Tipo así. Na, 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 na. Demasiado abiertas, quizás. Un poquito demasiado abiertas. Pero bueno, que pongamos en contexto todo. O sea, que a quién no le gustaría tener esa voz o ese peluquero. Disfracé de gabacho y me pinté el pelo güero y También hace este tipo de apoyaturas y me pinté el pelo bueno, como estos pequeños, pues eso, pequeñas habilidades que tiene él para dar como énfasis a la música. El pelo bueno, un pequeño golpe glótico que se llama eso. como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. Se le ve un hombre como muy majo, ¿no? Como muy agradable, se le ve como muy risueño, esa es la palabra, risueño. Que posiblemente está ahí en su peluquería, Juan, estés ahí en tu peluquería y bueno, pues estés haciendo luego lo que más te guste, que es cantar, que es disfrutar. Que por cierto, tiene un montón de vídeos, os recomiendo que vayáis a su TikTok porque es increíble. Tiene un montón de vídeos cantando muchas canciones de Vicente Fernández y de otros que realmente
¿vale? O sea, realmente son bonitos. Habrá gente que diga, no, no es tan bueno como Vicente Fernández. A ver, está haciendo como en su estilo, cada uno a su manera. Pero bueno, ¿qué voz tiene? Voz para trabajar tiene. Muchos cantantes son mucho más famosos que él y tienen menos voz, así que imaginaros. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos. Mira, aquí utiliza como diferentes técnicas. Na, 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 na. Eso lo ha hecho, bien redondo, bien cubierto. Y cuando va a los agudos, hace un poco de belting, que se llama na, 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 na. Abre la boca así, en horizontal. Y para llegar a esos agudos. Na, 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 y le sale un poquito más proyectada la voz, por como has podido escuchar. Pero jamás me domó a mí. Me encanta que reacciona con la cámara y todo. Sí. como si tuviera ahí, yo qué sé, 50.000 personas viéndole. Bueno, que las tiene, ¿no? Que tiene millones de visitas en los TikToks. Me solo mandado los golpes que a mí me dio, se los cubre a sus paisanos. Toma final, ¿eh? Toma final. Sus paisanos, con vibrato incluido. Un poco de todo, ¿eh? Oye, qué maravilla de hombre, ¿eh? Fíjate en este final, vamos a escucharlo otra vez, este final. Mira. Sí, vibra la voz un poquito con la garganta y como desde abajo me da la sensación. Sus paisanos, como lo vibra con la garganta, es muy curioso. Wow, muy bien, ¿eh? Muy bien, Juan Castro, me está gustando, me ha gustado. Si os parece, como he ido cortando, voy a hacer ahora trozos más largos. Vamos a verlo otra vez y vamos a hacer trocitos más largos, ¿vale? Empezamos, que es muy pequeño el vídeo. La migra pa' afuera. Es que fíjate, o sea, una soltura desde el comienzo, o sea, mientras cortas, a mí lo que me llama la atención es que mientras está cortando el pelo, mira, ¿te imaginas que cortara mejor el pelo cuando canta? Sería curioso, ¿no? No me sorprendería. Fui a caer a Nogales, entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez. Que me abierta para Juárez. Por cierto, eso, lo que te he dicho antes, que estamos hablando de... o sea, la letra dice al final, persistencia ante las adversidades, a pesar de ser capturado 300 veces y deportado 300 veces, él no se da por vencido y sigue intentando cruzar la frontera. Eso es lo que dice. Y allí me fui a Tamaulipas y me culé por el galero, me disfracé de gabacho. Aquí es donde te he dicho que está utilizando un poquito la garganta. Na, 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 na. Eso es un poquito con garganta, eso. Está precioso, está muy bien. Tiene un poquito de garganta, para que sepáis. Me pinté el pelo güero y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. Fíjate, eso es lo que está diciendo, que como no hablaba inglés, pues para afuera otra vez, ¿no? Pues a deportar otra vez. A mí me ha hecho mucha pena. Bueno, también mi objetivo con este tipo de vídeo es que sepáis, o sea, o si tú, quien me estás viendo esto, o él mismo si lo consigue ver, pues que sepa que tiene futuro en la música, que puede apostar por ello, y así como está diciendo la letra que no se da por vencido, bueno, pues si apuesta una persona por ello, o sea, fíjate qué voz. A mí me da mucha pena que hay mucha gente que no canta nada, muy poco, que está haciendo miles y millones. Entonces, ¿por qué él no? Eso es un poco el mensaje que quiero mandar desde aquí. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero... Vale, otra cosa que no he dicho antes es que es como que separa, como que deja tiradas un poco las notas así. Na, 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 ro. Y la deja tirada así. Ro. Con ese efecto que está intentando conseguir, ¿no? Ro. Jamás me domó, a mí me hizo los mandados. Me gusta porque está abriendo mucho la boca, mucho espacio. Na, 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 na. Muy redondito todo, muy bello el sonido, mucha calidad. Pues que a mí me dio, se los cubre a sus paisanos.
Qué bueno, me encanta, me encanta. Vamos a dejarle aquí porque es un hombre muy risueño, Juan Castro. Bueno, un saludo desde aquí y espero que le vaya muy bien. Y una gran voz que quizás se haya equivocado de oficio, ¿no? Posiblemente. O si lo que le gusta es la música, bueno, pues animarle a que siga con ello desde aquí y nosotros apoyándole, ¿no? Podéis seguir en TikTok, como os digo. Y nada, decidme por favor qué os ha parecido, porque que es un descubrimiento de estas cosas que vas por TikTok y por las redes que dices, ¿cómo puede ser esto? Un peluquero que cante así de bien una canción de Vicente Fernández. Y no solo esa, sino que hay un montón más. ¿Qué te ha parecido a ti? Por favor, déjame en un comentario tus impresiones acerca de él, del peluquero que se dedicará a la música en el futuro, espero. Juan Castro, déjame por aquí en un comentario. Y sobre todo, suscríbete por favor al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales como este, ¿no? Y no quiero que te pida los próximos, así que suscríbete por favor y activa las notificaciones y la campanita, que normalmente me gusta descubrir a cantantes como él, para que todos le conozcamos y disfrutemos juntos de su buena voz y su bella voz y su buena técnica, ¿no? Además de suscribirte, por favor, si me estás ayudando mucho, si me dejas un buen like en el vídeo, si me dejas un comentario con tus impresiones, así que hazlo ahora, por favor. Y sobre todo, si compartes el vídeo, si sabes de alguna persona de tu entorno que le gusten las bellas voces, que le guste Vicente Fernández, que le guste este tipo de anécdotas de un peluquero cantando, o que le gusten este tipo de reacciones musicales como la que estoy haciendo yo, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad hoy, ¿no? Comparte el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo, dale al botón de compartir o copia el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por email, por donde sea. Y así me ayudas mucho a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad, y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Y lo segundo, me ayudas mucho si compartes el vídeo, hazlo ahora por favor, a que mi canal Juanlu Music siga creciendo como está creciendo, y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios y descubrir nuevos cantantes y apreciar buenas voces, etcétera, etcétera. Así que por favor, comparte el vídeo, suscríbete al canal, ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Si tienes sugerencias de otros vídeos que creas que me pueden parecer interesantes, tanto de él como de otros, pues eso, o de otras anécdotas de personas que cantan muy bien, que son desconocidas, bueno, pues déjame en un comentario, que me solís servir mucho de inspiración para mis próximos vídeos, ¿vale? Ha sido un placer acompañarte hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas un gran día, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.